La historia cuenta que desde la época de los babilonios y el antiguo Egipto, el faraón distribuía las tierras a los trabajadores, delimitando su superficie en forma de triángulo rectángulo, y los impuestos eran cobrados en forma proporcional al tamaño de estas áreas. Muchos de los terrenos que el faraón entregaba se encontraban a orillas del río Nilo. Es por ello que en ocasiones, debido a su crecida, esos suelos se hacían menor. Cuando esto sucedía, se debía calcular nuevamente el perímetro del terreno para saber cuáles eran los impuestos que los terratenientes debían pagar al faraón. Entonces, a partir de esta época, ya se podía denotar la relación que se efectuaban entre las longitudes de los lados de un triángulo. El teorema del cateto establece que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma. Para comenzar la demostración de este teorema, necesitamos entender bien qué son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Para ello, partimos del siguiente triángulo rectángulo, colocándolo de forma que la hipotenusa quede en la parte de abajo. Si pusiéramos un foco de luz encima del triángulo, la sombra que proyecta el lado B sobre la hipotenusa corresponde a la proyección del cateto menor sobre la misma, determinando así el segmento de color violeta al que denominamos N. De la misma forma, la sombra que proyecta el lado A sobre la hipotenusa corresponde a la proyección del cateto mayor en la misma, determinando el segmento de color celeste al que designamos la letra M. Estas proyecciones están separadas por una línea vertical que corresponde con la altura del triángulo rectángulo. Esta altura separa el triángulo inicial en dos triángulos rectángulos que son semejantes a él. Por semejanza de triángulos, sabemos que si dos triángulos son semejantes, entonces sus lados son proporcionales. Partiendo de esto, superponemos el triángulo CDB, que es el que queda a la izquierda, sobre el primer triángulo ACB. Lo ubicamos de acuerdo a sus lados semejantes. Luego comparamos la relación que hay entre la hipotenusa y el cateto mayor de ambos triángulos. Recordando el criterio de semejanza entre dos triángulos, podemos ver la siguiente proporcionalidad, donde el lado C del primer triángulo es al lado A del segundo, como el lado A del primer triángulo es a N del segundo. Aplicando la propiedad de proporcionalidad, que dice que en toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos, obtenemos lo siguiente: A al cuadrado es igual a C por N. Lo que acabamos de hacer es la demostración del teorema para el lado A del primer triángulo. Luego, procediendo de la misma manera para el lado B, obtendremos la siguiente proporción, donde C es AB como B es AM. Y nuevamente aplicando la propiedad de proporcionalidad, obtendremos que B al cuadrado es igual a C por M. Bueno, a través de esta demostración pudimos ver que el teorema nos muestra la relación que hay entre los catetos y los segmentos que determinan sus proyecciones sobre la hipotenusa.
Para encontrar la relación entre el teorema del cateto y el teorema de Pitágoras, debemos sumar miembro a miembro las igualdades del cuadro 1, que corresponden al teorema de los catetos de un triángulo. Luego de realizar la suma, como lo muestra el cuadro 2, obtendremos la relación que establece el teorema de Pitágoras representado en el cuadro 3.